Bienvenidos al curso Uso y manejo seguro de insumos agrícolas, con el tema Los productos agroquímicos y el ambiente, impartido por el profesional licenciado en química Julio Roberto Ruano Martínez, quien es asesor en regulaciones internacionales de la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas Gremiagro. Es licenciado en química, graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Por 18 años ha trabajado en temas relacionados a regulaciones e industria de agroquímicos y cuenta con amplia experiencia en implementación, desarrollo y dirección de programas educativos en buenas prácticas agrícolas. Es reconocido como pionero en la implementación de camas biológicas en Guatemala y por su experiencia en desarrollo y control de calidad, negociación y especificaciones de plaguicidas. Desde 2018 es el coordinador del subcomité Códex de Plaguicidas y en la Mesa Técnica Nacional de Límites Máximos de Residuos, participando en diferentes foros nacionales e internacionales. Por favor, tener sus micrófonos y cámaras desactivadas. Si tienen alguna duda sobre la presentación, pueden escribirlas en la bandeja de mensajes y las mismas estarán respondiendo al finalizar. Los dejo con el licenciado Ruano. Su micrófono, Julio. Perdón, tenía apagado el micrófono. Ahorita sí creo que ya me escuchan. Sí, ahora sí. Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar esta tarde en nombre de Gremiagro, la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas de Guatemala. Vamos a presentar la charla del día de hoy. Creo que ya todos estamos familiarizados con lo que es Gremiagro. Gremiagro es una gremial, estamos adscritas a la Cámara de Industria de Guatemala y está conformada por 5 empresas que comercializan y formulan insumos agrícolas en el país. Estas 5 empresas son Visterfeld, Agrocentro, Disagro, Rainbow y Kilogrisa. Y dentro de uno de sus objetivos principales, pues es el tratar de dar charlas y educativas a todas las personas que están en el campo, que se involucran con los agroquímicos, charlas desde uso y manejo seguro de plaguicidas, y llevamos las capacitaciones prácticamente a todo el país y con diversos grupos objetivos. El día de hoy vamos a platicar un poco ese tema, los productos agroquímicos y el ambiente. Es un tema, creo que de mucho interés para la mayoría. También es un tema que genera mucha controversia porque mucha gente considera que los agroquímicos son sumamente contaminantes y sobre todo contaminan al ambiente. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre eso y explicarles el por qué no es eso correcto. El contenido que vamos a ver el día de hoy son estos 3 puntos. Vamos a hablar un poco sobre lo necesario que es la producción de alimentos, sobre todo con el aumento de la población a nivel mundial que existe y que seguirá existiendo durante varios años más. Luego vamos a hablar toda la parte de cómo los productos agroquímicos son estudiados y cuando se desarrollan se estudian suficientemente bien para que logren actuar en campo y que no perjudiquen el medio ambiente. Y por último, vamos a platicar un poco sobre algunos programas ambientales que nuestra gremial apoya y trabaja con ellos para el sostenimiento del medio ambiente en nuestro país. Yo creo que todos sabemos que la población mundial ha ido en aumento cada año y se ha disparado en los últimos años precisamente porque hay mejores condiciones de vida. Parte de esas condiciones de vida es que hay menos hambre en el mundo. El problema del hambre fue un problema, todavía sigue siendo un problema grandísimo y que no se debe solo a la falta de alimentos, también tiene que ver con situaciones políticas y sociales. Pero hace muchísimos años en países como India, sobre todo los países asiáticos y muchos países africanos, el problema del hambre era tremendo. Se morían muchísima gente, muchísimos niños, precisamente por falta de alimento. Todavía existe ese problema. De acuerdo a
a la Organización Mundial de la Salud, se mueren aproximadamente 8.500 niños todos los días por desnutrición a nivel mundial. Es decir, se muere un niño cada 5 segundos. Es enorme. 6.3 millones de niños menores de 15 años se murieron en el 2017, ¿verdad? Y muchos de ellos, como les digo, es por desnutrición, ¿verdad? La producción de alimentos sigue siendo importante y es necesario seguir aumentando la producción de alimentos. La población mundial ha ido creciendo exponencialmente en los últimos años. En 1990 éramos 5.300 millones de personas en el planeta. Actualmente andamos por los 7.800, 7.900 millones y se calcula que para el año 2100 estaremos sobrepasando los 11.000 millones de personas. Una cantidad enorme de personas que hay que alimentar diariamente. Aparte de que la población crece todos los días y ha sido creciendo muchísimo los últimos años, la esperanza de vida de la persona también ha crecido, es muchísimo mayor ahora. Si nos damos cuenta, aquí en el lado izquierdo está la gráfica de la esperanza de vida de los guatemaltecos. En 1960 la esperanza de vida de un guatemalteco era de 45 años. Actualmente, en el 2020, la esperanza de vida de un guatemalteco anda en más de los 70, 72 años, debido a un montón de factores, definitivamente. Mejor salud y sobre todo también mucho mejor alimentación. La esperanza de vida ha crecido y aparte de que crece la población, crece la esperanza de vida de las personas. Y lo mismo sucede, por ejemplo, en China. Si estamos hablando del país con mayor cantidad mundial, en 1950 la esperanza de vida de un chino era de 40 años. Actualmente, en el 2020, estamos hablando más o menos igual que acá, como de 75 años la esperanza de vida de un chino. Y eso sí son como 2.000 millones, ¿verdad? En Europa, la esperanza de vida es mucho mayor. Siempre, en 1910, por ejemplo, en España, la esperanza de vida en 1910 en España era de 40, lo que aquí en Guatemala era en el 60, ¿verdad? Y actualmente la esperanza de vida en un país europeo, por ejemplo, este es el caso de España, la esperanza de vida en el año 2020 anda aproximadamente como en 85 años. Es decir, la población mundial no solo ha crecido en número, sino también vive más tiempo. El otro factor grande que ha pasado es que las personas ahora también ganan más, reciben más plata y con eso lo que hacen es comprar más alimento. Cualquier persona cuando tiene una mejora en su ingreso mensual, lo primero que hace es tratar de alimentarse mejor. Entonces, aquí le voy a poner ejemplo, por ejemplo, China e India, que son los países de mayor población a nivel mundial. El ingreso per cápita en dólares de esos países, por ejemplo, en China, desde 1993 al 2020, ha crecido en un 450%. Y en India ha crecido un 380%. Esas personas ganan más y por lo tanto exigen mejor alimento y comen mejor. Y eso lo que hace es aumentar o hacer que se incremente la demanda de los cultivos y sobre todo de los alimentos en todos estos países. Esto es a nivel mundial, ¿verdad? Y eso sucede prácticamente en todos los países del mundo. La mayor parte de las personas ven la agricultura solo como producción de vegetales y de frutas. Pero si nosotros comemos gallinas o comemos cerdos o comemos carne de res, también se necesita la agricultura porque todos ellos viven precisamente o se alimentan ya sea de pastos o de granos en concentrados. Y si ustedes se dan cuenta, para producir, por ejemplo, 1 kilo de carne de una ave, de un pollo, se necesita que ellos coman 2 kilos de granos. Si nosotros queremos 1 kilo de carne de cerdo, el cerdo se tiene que comer 3 kilos de granos para producir 1 kilo de carne.
Y la vaca, 7 kilogramos de granos para producir 1 kilo de carne. Por ejemplo, las vacas que están estabuladas. Cuando las personas tienen mayor ingreso, comienzan también a consumir más proteína y comienzan a consumir más carne. Y países como China, India, la cantidad de demanda de carne también ha subido tremendamente. Y esto, por supuesto, hace que la producción de granos a nivel mundial suba tremendamente, junto con vegetales y verduras. Aquí en verde está la producción estimada hasta el 2020, producción mundial en toneladas hasta el 2020, miles de toneladas hasta el 2020 de granos, frutas y vegetales. Y en la parte de atrás, en la gráfica de atrás, es lo que necesitaríamos para cubrir la demanda que actualmente se necesita. Es decir, estamos con un superávit de demanda en la producción de alimentos. Tenemos que seguir produciendo alimentos y la única forma de producir más alimentos es aumentando la eficiencia de los cultivos en el campo por área. Para abastecer la población del 2050, que aproximadamente van a ser 9,000 millones de personas, se considera que la producción agrícola se va a tener que incrementar en más de un 70% a nivel mundial. En nuestros países de desarrollo tendría que aumentarse en un 100%, precisamente para lograr que todas las personas que van a ser más gente y que viven más y que van a ganar más puedan alimentarse adecuadamente. Lo que no aumenta definitivamente la tierra. La tierra arable a nivel mundial, aquí está una gráfica desde la Organización de las Naciones Unidas, que es la tierra arable entre 1965 al 2015, es a nivel mundial. Y si ustedes se dan cuenta, la cantidad de tierra arable a nivel mundial no aumenta, disminuye porque se van creando ciudades, se van creando carreteras, infraestructura, industrias, etcétera. Entonces, cada vez la tierra arable es menor. Entonces, ¿qué se necesita? Producir más por cada hectárea o por cada unidad de área. Y eso el agricultor es el que lo tiene que hacer. En 1850 se consideraba, esto fue citado por el doctor Jacques Dufay en la Cumbre Mundial de Alimentación en Roma. Él indicaba en ese tiempo que en 1850, 4 agricultores producían cultivos y producían alimento para ellos, para alimentarse ellos y su familia, y los sobrantes venían y podían llegar a alimentar a una persona. Para 1900 ya había mejoras. Ahí se comenzó a usar también los primeros fungicidas, insecticidas de esa época, azufre, cardo bordelés y otros. Para 1900 un agricultor ya podría, aparte de alimentarse él y su familia, podría con los excedentes alimentar a 4 personas, hablando en una misma cantidad de tierra, ¿verdad? Y eso fue aumentando cada vez más. Actualmente, un agricultor, teniendo la misma cantidad de tierra que tenían estos de acá, puede llegar a alimentar a 155 personas. Eso aumentó desde 1970 con la Revolución Verde, ¿verdad? En el que comenzaron a haber tecnologías mejoradas precisamente para aumentar los rendimientos de los cultivos en el campo. Semillas mejoradas, una mejor fertilización en campo, sistemas de riego, mecanización y todos los productos agroquímicos para el control de plagas y enfermedades. Con eso lo que hemos hecho es aumentar el nivel de producción por área. Y esto todavía va a haber que aumentarlo más. Actualmente hay nuevas tecnologías que se van a ir incorporando, agricultura de precisión, toda la tecnología con drones, con la tecnología satelital, etcétera. Hay mucha tecnología que lo que están tratando es de seguir aumentando la producción por área. Los agroquímicos es parte de esa tecnología. No es lo único, por supuesto, pero sí es una tecnología indispensable para hacer que produzcamos más en una misma área de terreno. Es decir, es impensable que dejemos de usar los agroquímicos. Hay que seguirlos usando.
hay que usarlos bien, hay que usarlos correctamente, precisamente para no tener problemas con ellos. Si nosotros dejamos de usar tecnología, lo que vamos a hacer es producir una cierta cantidad, pero en mayor cantidad de área. Para producir, por ejemplo, 3 toneladas de maíz con baja tecnología o con baja productividad, tenemos que usar más área y solo dejaríamos una pequeña área eh, como, eh, como hábitat para las especies y todo lo demás. Con la alta tecnología o con alta productividad, estas 3 toneladas las podemos producir en una sola hectárea, por decirlo así, con lo cual dejaríamos las otras áreas conservadas y conservadas para el hábitat natural. Si nosotros quisiéramos producir estas 3 sin usar mucha tecnología, lo que vamos a hacer es destruir las áreas que todavía tenemos. Es decir, mucha gente habla de que se deben de dejar de usar los agroquímicos, pero al dejar de usar los agroquímicos, por ejemplo, las fertilizaciones, bajamos las productividades en un 40, 60%. La cantidad de gente va aumentando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para alimentar a ellas? ¿Qué deberíamos hacer? Sembrar más áreas, es decir, destruir todos los bosques que nos quedan. No es la solución. La solución es una alta productividad. Y como les decía, los agroquímicos es clave y esencial para las altas productividades. Ahora bien, todos los agroquímicos son asperjados en el ambiente, ¿verdad? Y pueden llegar a causar algún daño si se utilizan mal, si se utilizan incorrectamente. Pero si se utilizan de acuerdo a las instrucciones, de acuerdo a lo que dice la etiqueta y lo que dice el panfleto, y seguimos todas las indicaciones adecuadas, los agroquímicos no nos van a producir daño ambiental. Y para eso es que los agroquímicos actualmente son los productos más estudiados a nivel mundial. No hay ningún otro producto que se comercialice en el mercado que sea tan estudiado como un agroquímico. Normalmente el desarrollo de un agroquímico que sale al mercado, es decir, desde que se comienza su investigación hasta que se hace su registro y se comercializa, pues le cuesta a la empresa que lo desarrolla aproximadamente 286 millones de dólares. Se lleva entre 8 y 10 años en los estudios para que ese agroquímico pueda salir. Y cada año aproximadamente se analizan 140,000 moléculas que comienzan de bancos de información para lograr de esas 140,000 moléculas que se comienzan a estudiar, sacar un solo agroquímico que sea efectivo y que se pueda comercializar. Aproximadamente en esos 8 a 10 se llevan a cabo más de 120 ensayos de toxicidad, de ecotoxicidad, de medio ambiente, de pruebas de eficacia, etcétera. En las áreas que más se investigan o que más ensayos de investigación tienen cuando se desarrolla un agroquímico es el área toxicológica y ambiental. Hay otras áreas que se investigan, por ejemplo, se tiene que investigar cómo se sintetiza, cómo hacerlo más barato, se investigan los envases que se van a usar, los tipos de formulaciones que se llegan a usar, se investiga, por ejemplo, toda la eficacia en campo, se hacen pruebas de efectividad, etcétera, etcétera. Pero la mayor parte de los ensayos y de la cantidad de dinero que se invierte están precisamente en estos dos entornos. Uno es la toxicología, que es de toxicología en mamíferos y que tiene que ver con toda la toxicología que le puede afectar también al ser humano. Y el otro es la toxicología ambiental, que tiene que ver con la ecotoxicología, que es la toxicología que se hace con todos los organismos que no son objetivos, por decirlo así, y que se pueden encontrar en campo, y todo el destino ambiental del agroquímico, toda la parte que tiene que ver con metabolismo y con los residuos en los mismos, en todos los compartimentos, suelo, agua y aire, y también se ve en los animales y en las plantas. Todo eso, como les decía, se lleva más o menos entre 8 y 10 años la investigación de todos estos temas.
¿Por qué se estudian tanto los agroquímicos? Y es por la forma en que se aplican. Como todos sabemos, los agroquímicos se aplican en el ambiente, pues, es decir, en cultivos que están al aire libre. Por lo tanto, la aspersión del agroquímico puede llegar a diferentes compartimentos que pueden en algún momento tener residuos del. Cuando nosotros, lo ideal es que las aplicaciones sean bien hechas y vayan directamente al cultivo y no se vaya para ningún otro lado. Pero en campo abierto es un poco difícil. Normalmente el caldo que se asperja puede tener deriva o puede tener, ¿cómo se llama? Precipitación. Puede caer al suelo, puede llegar al agua por lixiviación del suelo, por escorrentía. Si llueve después puede llegar por escorrentía al agua. Puede volatilizarse, llegar al aire y estar en el aire también. Y todo esto queda sobre las plantas, puede quedar residuos sobre los animales, las vacas, por ejemplo, que comen el pasto, los peces que están en el agua que uno se toma. Absolutamente por eso es que son tan estudiados, porque el agroquímico puede llegar a estar en todos los compartimentos y al final puede llegar al hombre. Y lo que el desarrollo tiene que permitirnos demostrar que si nosotros hacemos las aplicaciones en el campo de acuerdo a las instrucciones y correctamente, ninguno de todos los residuos que puedan quedar en todos los compartimentos, aire, agua, suelo, carne, cultivos y todo, le va a hacer ningún daño o no puede generarle daños o riesgos al ser humano. De eso se trata toda la investigación, de que al comer nosotros cualquier fruta, cualquier vegetal, tomar agua, podamos estar seguros de que no vamos a correr absolutamente ningún riesgo durante toda nuestra vida por causa de los plaguicidas. Vamos a hablar hoy solamente de la parte ambiental, es decir, qué estudios se hacen para todos los organismos no objetivos que se encuentran en el campo y para los cuales los plaguicidas no fueron hechos, pues, pero que uno al asperjar en el campo puede llegar a ¿cómo se llama? A entrar en contacto, por decirlo así, con algunos organismos que no quisiéramos. Entonces, eso es lo que se estudia dentro de todos los estudios ecotoxicológicos. El primer estudio ecotoxicológico que se hace es sobre aves. Ahí se utilizan 3 especies en los estudios. Se utilizan 2 tipos de codornices y un pato, y sobre esas especies se hacen todos los estudios. Las especies que se usan para los estudios tanto ecotoxicológicos como toxicológicos son especies validadas. Están validadas a nivel de protocolos internacionales y ellos son los que indican qué especie se tiene que utilizar para qué estudio, para qué tipo de estudio. Normalmente se escogen especies representativas ¿cómo se llama? De todos los animales que hay en el campo. Y generalmente se escogen aquellas especies que tienen mayor vulnerabilidad, precisamente para que los estudios sean más realistas, por decirlo así. Entonces, en aves se escogieron estas 2 tipos de especies, 2 tipos de codornices y un tipo de pato. Y en ellos se evalúa, primero se evalúa la toxicidad oral aguda, que me imagino que todos saben lo que es la toxicidad oral aguda, la que se determina es la DL50, que es básicamente la cantidad de producto que puede matar al 50% de una población en una sola dosis. Eso se da por miligramos por kilogramo. Es una toxicidad que se hace para todos los productos químicos, no solo los agroquímicos, y es un dato con el que se inicia cualquier otro estudio que se hace después. Es decir, tenemos que saber si un producto es muy tóxico o es poco tóxico y qué dosis puede llegar a matar cierta cantidad de individuos. Para eso se saca la toxicidad oral aguda.
El otro estudio que se hace son toxicidades de corto plazo, son a 5 días, a ver qué cantidad de producto puede llegar a tener toxicidad en las especies, suministrándole cierta cantidad todos los días durante 5 días. Y luego también se hacen toxicidades dietarias de largo plazo, y esto es para detectar los niveles de no efecto que se le llama. Es decir, se pone a las especies con una dieta en la que la dieta tiene todos los días una cantidad de sustancia química y se les da durante todo su ciclo de vida. Generalmente pueden ser 18 meses, 20 meses, 22 meses, 2 años, qué sé yo, dependiendo de cuánto viva la especie también. Y durante todo ese tiempo se les da esta dieta y se determina la cantidad de producto que en ningún momento después de todo ese, durante su vida, no le hizo ningún daño. A eso se le llama nivel de no efecto, ¿ya? O concentración de nivel de no efecto. Esa toxicidad luego es determinada para saber que un pato, una gallina o algo, podría llegar a comer cierto nivel de residuo durante toda su vida, de tenerlo durante toda su vida, que nunca le va a hacer daño. Todos estos estudios pues sirven definitivamente para después en la investigación poner las dosis correctas, las formas de aplicación, etcétera, etcétera, y tener la seguridad de que nunca vamos a afectar a las especies en el campo. Y también en aves se hacen estudios de 2 generaciones, ¿verdad? Recuerden que las aves están en el campo, pueden comer frutas, pueden, qué sé yo, comer hierbas o lo que sea. Entonces, se tienen que hacer todos estos estudios para saber que si nosotros asperjamos productos agroquímicos en el campo y todo, en ningún momento, utilizando las dosis correctas, las aplicaciones correctas, etcétera, etcétera, en ningún momento vamos a afectar la vida de estos animales que no son objetivos. El otro tipo de animales que se ven son los peces. En los peces se utilizan 3 tipos de especies. Se utiliza la trucha arcoíris, pez dorado y la carpa. Se hacen, todos estos estudios pues se hacen a nivel de laboratorio, ¿verdad? Y ahí también en los peces se evalúa la toxicidad aguda. Aquí es CL50, no es DL, es CL, pues concentración letal. Eh, porque el producto se agrega al agua donde están viviendo los peces, ¿verdad? Se hace también estudios de toxicidad crónica, que son a 28 días, que es un ciclo de vida, y también se determina el nivel de no efecto. Y el otro tipo de estudio que se hace es el de bioacumulación, es saber si después de un largo tiempo en el que se le ha estado dosificando cierta cantidad de producto al agua de donde están los peces, el pez es o no es capaz de bioacumular el plaguicida dentro de su cuerpo. Eso se hace por 4 semanas, ¿verdad? Y una depuración de 8 semanas. Luego se investiga también con invertebrados acuáticos. Básicamente ahí se hace con la pulga de agua y con moscas no masticadoras, ¿verdad? Y también se hacen evaluaciones de la toxicidad aguda, toxicidad crónica en Daphnia, hasta 21 días y 4 progenies. Y se hace la toxicidad crónica en la mosca no masticadora en 28 días. En todos también se determinan las concentraciones de no efecto, es decir que siempre asperjamos en campo en las dosis correctas y adecuadas, vamos a saber que en ningún momento estas dosis y estos niveles ¿cómo se llama?, de dosificación para todos estos animales va a sobrepasar los niveles de no efecto. La otra especie donde se hacen estudios fuertes es en abejas, ¿verdad? Todo el mundo estamos preocupados por las abejitas. Muchos dicen que los agroquímicos son los que matan las abejas. Eso no es correcto también. Eh, la mortandad de abejas se debe a un sinnúmero de factores. En cuenta el cambio climático o el ácaro ese, la varroa, ¿verdad? Que son las mayores causas de mortandad en las abejas. En las abejas también se hacen estudios sobre la abeja melífera. Y básicamente se estudian todos aquellos agroquímicos que van a tener o que van a ser asperjados en cultivos que tienen floración o cultivos que están cerca de malezas con floración
o que tienen, por ejemplo, mucho áfido, que son productores de miel y que llaman mucho a las abejas. Sobre todos aquellos plaguicidas que se van a aplicar sobre ese tipo de cultivos, se hacen estudios sobre abejas. Se hacen estudios de toxicidad oral, ahí se ponen las abejitas a comer agua, agua con miel, agua azucarada, ¿verdad? Y con una dosis del insecticida para llegar a saber cuál es la toxicología oral para las abejas. Se hacen toxicologías de contacto, el ingrediente activo, el producto, se ponen acetona y se les coloca una gotita en cada abeja en el cuerpo para ver si por contacto también las matan, en el caso de que en una aspersión hayan abejas en el campo. Y por supuesto se hacen ensayos de campo, ¿verdad? La idea es que los agroquímicos, sobre todo los nuevos agroquímicos, no deben causar mucho efecto en las abejas, ni riesgos en las abejas. Si en caso el agroquímico sí tiene posibilidades de causar riesgo, en la etiqueta se indica claramente, ahora ya hay un pictograma que trae una abejita con una línea cruzada, y cualquier producto que ustedes ven y que trae un pictograma con una abejita y esa línea cruzada, significa que el producto en algún momento podría llegar a tener cierto riesgo para la abeja. Entonces ahí hay que tomar precauciones, no hay que asperjar esos sobre cultivos con floración o donde están llegando abejas, por ejemplo. Luego se hace también estudios sobre una serie de artrópodos, avispas parasitoides, ácaros predadores y algunos habitantes del follaje y del suelo. Básicamente son insectos benéficos, ¿verdad? Y ahí también se hacen todas las toxicidades y las evaluaciones de las toxicidades en laboratorio, y luego se hacen estudios bajo condiciones simuladas de campo o estudios de campo ya propiamente dicho al final. También la idea es que estos productos no causen daño a insectos benéficos si son aplicados correctamente, ¿verdad? Quiero comentarles, la investigación de los agroquímicos ha ido mejorando durante los últimos años. Los primeros agroquímicos que salieron, los primeros plaguicidas que salieron al mercado en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, tenían muy pocos estudios y ahí se generaron algunos problemas. Actualmente, desde los años, mediados de los años 60, principios de los años 70 para acá, la cantidad de estudios es tan grande que todos los nuevos agroquímicos ya casi no ofrecen este nivel de riesgos, a excepción de que los usemos mal, pues definitivamente, ¿verdad? La otra especie que se analiza también son las lombrices de tierra, ¿verdad? Que también es no objetivo, es un organismo no objetivo, ¿verdad? La especie que se utiliza es la lombriz del compost. Y ahí también se hacen evaluaciones de la toxicidad aguda para la lombriz, la letalidad y crecimiento. Se hacen estudios subletales que son a mayor tiempo, normalmente en 28 días, donde se ve letalidad, crecimiento y la reproducción de las lombrices. También se buscan los niveles de no efecto. Es decir, esos niveles de no efecto tienen que ser aquellos que después de una aspersión con las dosis correctas y en la forma correcta de aplicación, esta dosis nunca se va a sobrepasar y nunca vamos a tener daños con las lombrices de tierra tampoco. Y los otros que se analizan son los microorganismos del suelo. Se analizan dos tipos de microorganismos, los nitrificadores y los transformadores de carbono, que se encuentran en todo suelo y que ejercen, ustedes saben más que yo, funciones enormes dentro del suelo, ¿verdad? Que no los podemos matar, pues definitivamente. Ahí se hacen, se evalúan efectos a largo plazo con una sola exposición, es decir, se tienen en tierras con microorganismos a los que se les ha medido anteriormente la cantidad de nitratos y el efecto potencial en la transformación de carbono. Luego se hace la aplicación con el plaguicida en la forma en que se va a usar en campo y se hacen evaluaciones a los 0, 7, 14, 28 días precisamente para ver la cantidad de nitratos y el efecto potencial de transformación de carbono, que no debería de cambiar con respecto al testigo que teníamos al inicio y al testigo que sigue, ¿verdad? Todo esto también se hace para saber que
aunque el suelo no es el principal objetivo de la mayoría de los agroquímicos, de algunos sí, como por ejemplo los herbicidas, tenemos que saber que cualquier residuo de plaguicida que llegue al suelo no va a afectar a los microorganismos, ¿verdad? Sobre todo porque los microorganismos son posiblemente el mayor agente para la degradación de los mismos plaguicidas en los primeros centímetros del suelo. Luego de todo esto también se hacen todos los estudios ambientales. Y los estudios ambientales básicamente son 4. Uno es, se determina la degradación del plaguicida, la movilidad del plaguicida, la disipación y la acumulación. Degradación no es más que el hecho de romper el plaguicida, por decirlo así, en otras partes y destruirlo para que ya no tenga ningún efecto. Es decir, esa es la degradación. Se estudia cómo se degrada, en dónde se degrada, quién lo degrada, cómo se degrada, en cuánto tiempo se degrada. La degradación puede ser biótica, puede ser abiótica, ¿verdad? Y hay algo que tomar en cuenta, como les decía, el plaguicida puede estar en todos los compartimentos. Puede estar en el aire, puede estar en el suelo, puede estar en el agua. También, precisamente por eso, se determina la movilidad. Es decir, ¿qué pasa si un plaguicida está en el aire? ¿Cómo pasa al suelo? O si del suelo pasa al aire. Si está en el suelo, ¿qué tanto puede lixiviarse y llevar a la parte de abajo? ¿Qué tanto es absorbido por la parte orgánica? ¿Qué parte se puede ir solo con el agua? ¿Hasta dónde se degrada? Todo eso se ve y cómo se mueve el plaguicida dentro de todos los compartimentos, ¿verdad? Está en el suelo, si hay posibilidades de que se evapore, si está en la planta después de la fumigación, qué tanto puede evaporarse, qué tanto se queda dentro de la planta, qué tanto por escorrentía, lo que sea, puede caer en el suelo. Todo esto también se hacen todos los estudios en laboratorio y en campo, y se hacen estudios con productos radiomarcados, normalmente con carbono 14. También se hacen todos los estudios de disipación. La disipación es básicamente la vida media, de ahí se saca la vida media del plaguicida. Sabemos que un plaguicida se degrada en cierto compartimiento, por ejemplo en suelo, o puede ser que se degrade en agua, o por ejemplo si uno lo asperge en el cultivo, pues se degrada en el cultivo también. Entonces, aparte de que el plaguicida se tiene que degradar, tenemos que saber en qué tiempo se degrada y en qué porcentaje. A eso se le llama vida media. Entonces puede ser que un plaguicida, por ejemplo, tenga una vida media de 10 días. Significa que más del 90% del plaguicida ya se degradó cuando llegaron esos 10 días, o el 100% del plaguicida ya se degradó a los 10 días en cualquier compartimento, ¿verdad? Y también se hacen estudios de acumulación. Básicamente, acumulación se hacen estudios ¿cómo se llaman? Sedimentos de ríos y en lugares donde hay mucha, suelos donde tienen mucha materia orgánica que se puede absorber o absorber el plaguicida ahí y ser acumulable o ser retenido. Eso también se ve a largo plazo. La degradación, como les decía, se ven en los 3 compartimentos, se ve cómo se puede degradar el plaguicida en el suelo. Ahí se hacen estudios de degradación tanto aeróbica como anaeróbica en 4 tipos de suelos durante 120 días. Y se hacen estudios de fotólisis también, por la luz solar que le llega al suelo en la primera capa, que también hace una degradación sobre el plaguicida. La degradación se hace aeróbica y también se hace anaeróbica porque muchas veces hay plaguicidas que se utilizan con suelos inundados, por ejemplo en el caso del arroz. Entonces se hace en todo ese tipo de estudios. Se hace también la degradación en el agua, que es lo que lo degrada. Se hacen estudios de hidrólisis, de fotólisis y también de biodegradación, es decir, caen residuos en el agua. Ahí se puede el plaguicida degradar por medio de la hidrólisis, por medio de fotólisis, que es la luz que le llega al agua,
o por biodegradación, que puede ser ya en los sedimentos propiamente del río, del lecho del lago, o de lo que sea, como por todos los microorganismos que puedan estar ahí presentes. La mayor cantidad de degradación de los plaguicidas, tanto en suelo como en agua, se dan por esas vías, ¿verdad? Y también se hacen todos los estudios de degradación en el aire. En el aire, normalmente la degradación de los plaguicidas la hace la fotólisis, la luz solar. Todo esto se estudia, ¿verdad? Y como les decía, también se estudia la movilidad. No es solo que el plaguicida se degrade, sino que también hacia dónde se va. Hay mucho plaguicida que es muy volátil y puede irse al aire. Entonces, también se hacen estudios qué tanto puede irse al aire y qué tanto puede viajar en el aire antes de que se degrade. Y se hacen estudios, por ejemplo, si el plaguicida cae en el suelo, qué tanto se puede movilizar dentro de la parte ¿cómo se llama? Del suelo propiamente y la parte de agua o de aire que está entre todas las partículas del suelo. Todo eso se hace en coeficientes de partición para ver si el plaguicida es fácilmente lixiviable, si se mantiene mucho tiempo ahí, o si, ¿cómo se llama? Intercambio y no se absorbe demasiado. Ahí se sacan dos coeficientes importantísimos, que es el coeficiente de partición en el suelo y el coeficiente de partición orgánica del suelo, que básicamente es para saber si los plaguicidas pueden ser absorbidos o pueden ser, estar más tiempo en el agua y ser más fácilmente degradados o menos o en menos tiempo degradados. Todo esto también nos sirve para hacer los estudios de lixiviación. Todos los plaguicidas pasan por estudios de lixiviación. Es decir, nosotros asperjamos en la parte superior del suelo y el suelo por escorrentía, por volatilidad o porque lo que sea pueden, o porque se escurrió parte de lo que cayó en las plantas, puede llegar al suelo parte de la aplicación. Normalmente en los primeros 3, 4 centímetros del suelo, el plaguicida se degrada por factores físicos, por factores químicos y por factores microbiológicos. Normalmente ahí es degradado, ¿verdad? No pasa más de allá. Sin embargo, para todos los plaguicidas siempre se hacen estudios de lixiviación. Es decir, tenemos que saber si los plaguicidas son transportados por el agua hacia las partes bajas y podrían llegar a, ¿cómo se llama?, a las aguas subterráneas, ¿verdad?, o a las aguas freáticas y poder contaminar los mantos freáticos. Para eso se hacen los estudios de lixiviación, y eso no es más que una columna de tierra, ¿verdad? Pueden ser columnas de tierra en laboratorio y la mayoría de las casas utilizan también lisímetros, que son columnas de suelo normal, se puede decir, en campo, ¿verdad? Y normalmente tienen 1 metro por 1 metro de profundidad y encima se asperja como normalmente estaríamos usando los plaguicidas. Eso se hace durante 1 o 2 años, ¿verdad? Y luego se acumula o se reciben todos los lixiviados de agua que puedan provenir de esta porción del suelo. Y todo esto es analizado para saber si hay residuos de plaguicidas acá. Y también se hace pues con patrones, ¿verdad? Todos los plaguicidas pasan esto y lo importante aquí es que de acuerdo a las recomendaciones que al final se dan, que salen de todos los estudios que dijimos anteriormente, al asperjar el plaguicida y al aplicar el plaguicida con la dosis recomendada, la cantidad de aplicaciones recomendadas por temporadas, etcétera, siguiendo todas las recomendaciones y las buenas prácticas de campo, nunca vamos a tener plaguicidas en los lixiviados. Ese estudio se hace para todos los plaguicidas también. Y luego lo que les hablaba, que es la disipación, que es básicamente tenemos que saber si nosotros aplicamos un plaguicida, cayó ya sea en suelo, en agua o por ejemplo en una planta, tenemos que saber en cuánto tiempo vamos a llegar a que ese plaguicida ya no exista. Se va degradando en el camino y llega un momentito en el que el plaguicida ya no va a existir. A esto se le llama DT o vida media.
Es decir, es la cantidad de tiempo que transcurrió para llegar al 90% o más de degradación y de la pérdida de plaguicida completo. Eso se le llama DT. Las vidas medias dependen, hay plaguicidas que tienen vidas medias de un día, hay otros que tienen de 15 días, de 8 días, etcétera. Eso depende de cada plaguicida y depende del medio, ¿verdad? No es lo mismo que el plaguicida se degrade en suelo, que se degrade en agua o que se degrade en un cultivo. Y cada uno de esos compartimentos tiene una vida media. En cultivo se da lo que se le llama el límite máximo de residuo, ¿verdad? Y ahí también se hacen todos los estudios para saber, después de una aplicación o después de todas las aplicaciones, en cuánto tiempo el plaguicida llega a los límites máximos de residuos que se fijan de acuerdo a un montón de parámetros que precisamente vamos a dar una charla sobre límites máximos de residuo y en cuánto tiempo se degrada completamente. Esto nos sirve, por ejemplo, en las aplicaciones para determinar el periodo de carencia. El periodo de carencia es el punto después de la última aplicación en que los residuos son iguales o menores a los límites máximos de residuos fijados. Y esto significa que cualquier producto vegetal, fruta, grano, etcétera, después del periodo de carencia ya se puede cosechar porque ya no va a tener absolutamente ningún riesgo para la salud de nadie. Es decir, esto es importantísimo. Mucha gente dice, es que los plaguicidas pueden tener residuos. Bueno, si cosechamos, el periodo de carencia es 8 días y cosechamos 2 horas después de aplicarlo, muy probablemente lo seguro es que vamos a encontrar residuos. Entonces, si seguimos las instrucciones y cosechamos exactamente después del periodo de carencia, no vamos a tener ningún riesgo. ¿Okay? Y el último, como les decía, es los estudios de acumulación. Y estos se dieron después de los problemas que hubo con algunos de los primeros plaguicidas que hubo en el mercado, que fueron los organoclorados, que tenían una acumulación muy grande en algunos compartimentos, en grasa, en suelos y otros. Entonces, a partir de ahí, pues todos los plaguicidas tienen estudios de acumulación. Los plaguicidas actuales ya no pueden ser acumulables, ya no pueden ser, ya no deberían ser encontrados después de un cierto tiempo, después de su vida media. Todo esto es lo que lleva un montón de estudios que al final lo que nos lleva es a asegurarnos de que si nosotros usamos los agroquímicos de una forma correcta, de acuerdo a las buenas prácticas agrícolas y a todas las recomendaciones indicadas en la etiqueta y en el panfleto y las recomendaciones indicadas por el fabricante o el comercializador, en ningún momento vamos a tener riesgos inaceptables a la salud o al ambiente. Si los usamos mal, los usamos abusivamente, en exceso, en vez de usar una copita por bomba, le ponemos tres copitas por bomba, o en vez de hacer 3 fumigaciones por temporada, hacemos 8. Entonces, ahí sí podemos causar daños, ¿verdad? Toda tecnología mal utilizada puede causar daños. Y los agroquímicos es una tecnología que ayuda a las grandes producciones de las cuales no podemos prescindir, pero tenemos que usar de forma correcta y adecuada. Bien, ahora les quiero compartir un poco los programas en los que nosotros ayudamos, colaboramos y somos parte de ellos. Son 3 tipos de programas que lo que tratamos es de colaborar al medio ambiente. Uno es el programa de camas biológicas. Creo que la mayoría de ustedes conoce lo que es una cama biológica. El otro es, colaboramos mucho con Arequima en el programa Campo Limpio bajo una alianza por una agricultura sostenible, que es el programa para tratar de eliminar todos los envases vacíos de agroquímicos en campo y darles un destino final correcto. Y trabajamos con un programa que se llama Haz tu parte, que es de COGUAPLAST, que es la Comisión Guatemalteca de Plástico. Las camas biológicas si no lo saben, pues es una estructura muy sencilla y muy efectiva, muy fácil de hacer para el agricultor.
y que se utiliza en los lugares donde pueden ocurrir contaminaciones al suelo y a nivel freático en el campo. Estas camas biológicas fueron desarrolladas en Suecia, es una tecnología sueca. No requiere de mucha plata para hacerlas. Se utiliza, aquí en Guatemala utilizamos rastrojo de maíz para hacerlas. Es un filtro microbiológico que lo que hace es degradar los excedentes o cualquier contaminación de agroquímicos que caiga sobre ellos. También hay una charla sobre camas biológicas en la que se les va a explicar completamente cómo funcionan, cómo se hacen, etcétera, etcétera. Y la cama biológica se utiliza básicamente donde pueden haber contaminaciones puntuales en el campo. Cuando uno fumiga en el campo, ya el caldo de aspersión, de acuerdo a la dosis de aplicación y a la dosis por área, etcétera, ahí no va a causar contaminación. Como ya les expliqué, la mayor parte del caldo llega al cultivo y lo que puede caer en el suelo se degrada inmediatamente en los primeros 3, 5 centímetros del suelo y nunca vamos a causar una contaminación. Donde sí podemos causar contaminaciones es, por ejemplo, en el llenado de los equipos de aplicación, porque ahí estamos trabajando con producto concentrado, o con el producto comercial concentrado. Entonces ahí si hay derrames, si hay gotas que caen, cuando uno llena las bombas o lava los equipos de aplicación, eso sí puede contaminar porque son cantidades mucho mayores. Entonces ahí que es donde se puede llegar a tener efectos puntuales es que se utilizan las camas biológicas. Y las camas biológicas bien implementadas y bien mantenidas, está científicamente comprobado de que cualquier contaminación que caiga sobre ellas se degrada y no pasa al nivel freático, ¿verdad? Como les decía, esto va a haber una charla sobre esto para que se entienda bien toda la estructura y todo el mecanismo de acción de las camas biológicas, que es un sistema sumamente fácil de hacer. Y además, con una cama biológica lo que hacemos es concentrar en un solo punto el llenado de la mezcla y de todos los equipos y no estar contaminando por cualquier parte del terreno o de donde estamos aplicando. Es aquí nada más y ahí controlamos esa pequeña contaminación que podría generarse. Luego el otro programa es Campo Limpio, que es el programa Campo Limpio. En Guatemala este programa empezó desde 1998 y básicamente es un programa para darle una solución correcta, ambientalmente correcta al manejo de todos los envases vacíos de productos agroquímicos. Aquí en Guatemala ya se está logrando más del 45% de la recolección, es decir, de todo el plástico que llega a campo, más del 45% ya se recolecta y se le da un destino final correcto. Todavía falta trabajar en eso mucho tiempo más. Sin embargo, Guatemala es uno de los mejores países en el mundo al respecto. Arriba de Guatemala solo está Brasil, que tiene una ley específica, y Brasil sí llega a recolectar casi el 95% de los envases. Luego está Canadá, que está alrededor del 60% de recolección. Y en tercer lugar, a nivel mundial, estamos en Guatemala. Aunque no lo crean, pero así es. Tenemos un excelente programa. Es un programa que disminuye, por cierto, la contaminación, no solo por los desechos plásticos, sino porque ¿cómo se llama? El envase agroquímico, si no se trata correctamente, pues también puede ser un foco de contaminación. Y tiene que ver mucho con la salud y seguridad de los agricultores. Y es necesario definitivamente otra técnica que se implementó también desde hace mucho tiempo en Guatemala, que es la técnica del triple lavado. Hay un acuerdo ministerial del MAN que indica que debería de ser obligatorio para todo aquel que use agroquímicos hacerle el triple lavado a los envases de productos agroquímicos. Y en este año, a principios de este año, pues ya Gremiagro y Agriquima estamos en alianza apoyando este programa, el cual es manejado por la Asociación de Gremio Químico Agrícola, que es Agriquima. Parte indispensable del programa es el triple lavado. Triple lavado no es más que hacer que el envase
que ya del cual ya se terminó de usar el producto, se considere no peligroso para que se pueda ser trasladado. Y el triple lavado es muy sencillo de hacer y es una técnica económica. Todo el mundo lo entiende y la mayoría lo hace. Muchas veces lo hacen mal, entonces hay que explicar que lo hagan bien. Triple lavado no es más que cuando se está haciendo, por ejemplo, la mezcla del producto para la bomba de fumigación, la espesora, y se termina el producto del envase. Cuando se termina el producto al envase se le agrega 1/3 o 1/4 de agua de la capacidad del envase, se tapa, se agita bien y luego esa agua de lavado se mete en la bomba de aspersión que va a ir en el caldo de aplicación. Luego eso se repite, se vuelve a agitar y se vuelve a introducir el agua en la bomba y se repite por tercera vez. Por eso se llama triple lavado. Después de hacer el triple lavado, como decía, el agua del triple lavado tiene que ir en la bomba de aspersión y esa pues va en el caldo de fumigación que va para el campo. Después de hacer el triple lavado, más del 99.99% del residuo plaguicida es eliminado. Y el envase queda como un residuo plástico que puede ser transportado sin ningún problema. Por eso es importante el triple lavado. Mucha gente dice que no se hace. Yo les creo que sí, la mayor parte de Guatemala lo hacemos. Y como un ejemplo, yo siempre pongo que estoy casi seguro de que todos los que me están escuchando hacen el triple lavado con el shampoo en el baño. Se termina el shampoo y para sacarle lo más que se tiene, se le echa un poco de agua y se termina de echar uno el shampoo que quedaba en el envase. Es exactamente lo mismo. Todo el campesino hace el triple lavado porque sabe que le va a sacar todo lo que tiene adentro del envase. Y eso es economía. Y eso se hace, ¿verdad? Entonces, y es una técnica que todos debemos de propagar y de enseñar. Después de hacer el triple lavado, al envase sí hay que perforarlo, ¿verdad? Hay que inutilizarlo precisamente para que ese envase no pueda ser reutilizado para nada. Antes existía mucho la costumbre, los envases de agroquímicos son de buena calidad, entonces existía la costumbre de guardar los envases para cualquier otro uso, incluso para llevar refrescos o agua al campo. Eso ya no es permitido, después de hacer el triple lavado, pues se perfora y posteriormente se lleva ya a los minicentros de acopio que están ubicados en toda la República. Hay más de 350 minicentros de acopio en todo Guatemala, o a los centros de acopio, que hay 4 centros de acopio en Guatemala. Hay una charla también sobre todo lo que es camas biológicas y el programa de envases y todo más adelante, donde se va a dar muchísima más información. El último programa en el que colaboramos es Haz tu parte. Es un programa de COGUA Plast, que básicamente es el Sector Nacional de Plástico, y que se trabaja conjuntamente con Plast. Nosotros trabajamos la parte de los envases agrícolas, ellos trabajan todo otro tipo de envases, ¿verdad? De plástico, y se trabaja con docentes en casi toda la República, en las comunidades educativas, y llevándoles el mensaje a todos los niños y jóvenes, ¿verdad? Que al final ellos son agentes multiplicadores para los papás, que son los que utilizan los agroquímicos. Por ejemplo, sabemos que los niños y los jóvenes no deben de aplicar, pero se les da el mensaje para que ellos lo transmitan, lo lleven con sus papás y les insistan a los papás de que tienen que hacer el triple lavado y tienen que llevar los envases a los minicentros de acopio. Con esto, pues, se cubre una gran cantidad de Guatemala y sobre todo muchísimas escuelas en el área rural. Bien, yo con eso terminaría la charla el día de hoy. Cualquier cosa, estoy a las órdenes. Ahí está mi mail. Con mucho gusto, si cualquier duda, cualquier inquietud que tengan y pueda hacerles de ayuda o los pueda ayudar, pues con muchísimo gusto estoy a las órdenes. Gracias, Julio. Vamos a dar paso a las preguntas. Maylin Quintanilla pregunta, ¿aplicar un producto químico vencido tiene efectos negativos? ¿O por el hecho de estar vencido no tiene efecto al aplicarlo? Perdón, no escuché bien la pregunta. Okay.
Marilyn Quintanilla pregunta, ¿aplicar un producto químico vencido tiene efectos negativos o por el hecho de estar vencido no tiene efecto al aplicarlo? No, efecto al aplicarlo no tiene. Lo único que puede llegar a pasar es que su efectividad haya bajado un poco porque la concentración del ingrediente activo haya bajado. Eh, pero se puede aplicar también sin ningún problema. Y lo mejor con productos vencidos o productos, por ejemplo, que sobraron y que se tienen embodegados y que no se sabe qué hacer, lo mejor es aplicarlos. Muy probablemente, sí, la efectividad no sea la mejor, pero se puede aplicar, por ejemplo, en las líneas exteriores de los cultivos o algo por el estilo, que no va a causar ningún efecto. Nancy Guzmán pregunta, ¿considera usted que los plaguicidas de origen botánico son menos tóxicos o contaminantes que los químicos? Bueno, ahí hay que entender algo. Por ejemplo, los plaguicidas botánicos son extractos de plantas normalmente. Y una planta es una sintetizadora química también, que es natural, es cierto. Pero generalmente todos los productos botánicos o extractos de plantas provienen son un montón de productos que provienen, es cierto, de la naturaleza, pero que no necesariamente son inocuos. Todos los productos botánicos deberían de pasar todas las pruebas toxicológicas y ecotoxicológicas. Es decir, un ejemplo, por ejemplo, el extracto de NIM se ha demostrado que tiene ciertas dosis de propiedades carcinogénicas, el extracto de la planta. De ahí fue que se sintetizó después ya el ingrediente activo, pero todo eh, producto botánico debería tener todas estas pruebas. El hecho de que sea orgánico, que sea natural, no significa que no sea tóxico. Todos los productos químicos pueden ser tóxicos, depende de la dosis, depende de la exposición. Es decir, deberían de tener todos estos estudios y deberían demostrarse también que definitivamente no llegan a causar ningún efecto. Gracias. Sebastián pregunta, ¿a qué se debe que aún no se ha logrado que todos los agricultores utilicen las camas biológicas? Eh, uno es que cuesta mucho el cambio, ¿verdad? Quiera que no, una cama biológica, aunque es fácil de hacer, significa un cambio. Y significa un cambio de que uno tiene que llenar, por ejemplo, la bomba en el mismo lugar siempre y posiblemente antes se llenaban en un lugar porque les quedaba cerca un pante o una parcelita y después se corrían hacia otro ¿cómo se llama? Para ir a hacer la fumigación en otro lado. La idea de la cambia biológica es que eso se termine, que sea en un solo lugar. Y creo que es cultural y cambio de cultura. Cuando se les exige por medio de las certificaciones, por ejemplo, sí la hacen, ¿verdad? Entonces yo creo que es cuestión de insistir y de educación, básicamente. Gracias. Y la última pregunta, ¿cuál sería un efecto negativo a largo plazo por el mal manejo y la mala aplicación en un terreno? Bueno, uno, efectos de resistencia, por ejemplo, de utilizar siempre el mismo producto muchas veces puede llegar a crear resistencias. Si se utiliza mal, sí puede llegar a tener más cantidad de lo permitido en residuos en el suelo y puede afectar un poco la microbiota del suelo, por ejemplo. Pero lo más peligroso ahí es lo que pueda pasar con las personas si no están bien protegidas y se utilizan mal los productos. En las personas sí pueden haber a largo plazo algunos efectos como con cualquier producto químico que no se usa correctamente, definitivamente. Ahí lo recomendable siempre es, uno, seguir las instrucciones de la etiqueta y el panfleto y dos, utilizar las buenas prácticas agrícolas, definitivamente. Gracias, Julio, por tu presentación. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Gremiagro en Facebook y en Instagram. Gremiagro les hace la invitación para el siguiente webinar que se llevará a cabo el día jueves 13 de agosto a las 17 horas con el tema Etiquetado de plaguicidas y regulaciones regionales. Gracias por su asistencia.